disfrazada de pirata porque quiero contarles un consejo que nuestro Señor Jesús nos dejó mientras caminaba por el agua. Eso es algo sorprendente, ¿verdad? Jesús es genial, Él es muy cool y además es mi héroe favorito. Y el consejo es: confía en Jesús todo el tiempo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces tenemos que hacer cosas súper difíciles, ¿verdad? Como ir al dentista, o decir la verdad, o estudiar cuando no queremos, o cuando no entendemos, o cuando solo queremos jugar. O tener una amiga que es súper gruñona, que es envidiosa. Eso es muy difícil, ¿cierto? O quizás cuando estamos en la oscuridad. Eso nos da un poco de miedo, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Es algo muy, muy difícil. Pero tenemos la solución para todas estas cosas que nos dan miedo o que son súper difíciles. Porque tenemos a Jesús. Jesús es la solución para todo esto. Y les digo por qué. Les voy a contar una historia. Un día los amigos de Jesús iban en una barca. Pero entonces empezó a llover y llovía muy, muy fuerte. Y las olas cada vez se hacían muy, muy, muy grandes. Y los discípulos, los amigos de Jesús, tenían mucho, mucho, mucho miedo. Mucho, 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 mucho miedo, pero miedo de verdad. Y entonces no sabían qué hacer. Cuando miraron así al horizonte y ¡guau! Venía alguien caminando por las aguas. Y ellos se llenaron más de miedo, porque pensaron que era un fantasma. ¡Qué miedo!, ¿verdad? Pero entonces era Jesús. Y Jesús les dijo: no tengan miedo, soy yo. Entonces Pedro le dijo: si eres tú, maestro, déjame que yo también camine por las aguas. ¡Wow! ¿Será que sí caminó por las aguas? Eso es algo súper, súper difícil, ¿verdad? Pero entonces Jesús le dijo que fuera y que caminara con él en el agua. Entonces Pedro lo miró a los ojos y tuvo confianza en él. Tuvo mucha, mucha confianza y ya no sentía miedo. Entonces Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Y caminaba en el agua. Entonces, eso quiere decir que si nosotros confiamos en Jesús, nosotros vamos a poder hacer cosas imposibles, porque Jesús nos va a ayudar. Y entonces pasó algo terrible. Venía una ola mucho, mucho más grande y Pedro, que quitó los ojos de Jesús. Entonces sintió miedo y adivinen qué pasó. Chabarrán, que se cayó y se hundió en el agua. Pero entonces Jesús metió su mano y lo logró sacar y lo rescató. Y Jesús le preguntó: ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué quitaste los ojos de mí? ¿Por qué quitaste la confianza en mí? Ay, Pedro se entristeció, pero después se puso muy, muy alegre porque sabía que Jesús lo iba a ayudar en todas sus dificultades y ya no iba a sentir más miedo si pensaba en Jesús y le pedía ayuda. Eso es súper fantástico, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tengamos miedo de la oscuridad, o tengamos miedo del dentista, o tengamos miedo de decir la verdad de alguna cosa que hayamos hecho, solamente debemos pedirle ayuda a Dios, pedirle que Él nos quite el miedo y que nos dé la fortaleza para poder hacer las cosas. Eso es genial, ¿verdad? Ese consejo de Jesús es maravilloso, es súper, súper cool, nos hace muy, muy fuertes. Así que, niños, no lo olviden, siempre, siempre hay que confiar en nuestro Señor Jesús. Y recuerden el versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, chao, yo me voy a seguir navegando. Chao.